Sin más demora, entonces voy a tratar de, en los próximos 20 minutos, de discutir con ustedes cuándo empezar tratamiento y cómo. En primer lugar, partamos de decir que un buen comienzo es un comienzo temprano, y eso tiene dos razones que ustedes las ven allí en la pantalla. Es bueno para el paciente, y eso se puede ver en cómo, en la medida en que la expansión de la terapia antirretroviral en el mundo se fue desarrollando, ha caído la mortalidad por SIDA. Por supuesto que no está controlado, pero hay una clara vinculación entre una cosa y la otra. Y también es bueno para la salud pública, como figura allí, porque vemos una caída en el número de nuevas infecciones. No la caída que quisiéramos ver, porque todavía tenemos números muy altos, pero evidentemente la expansión de la terapia antirretroviral ha demostrado que es una medida muy efectiva para controlar la epidemia. Tomando esta diapositiva, que usted sabe que todos nos robamos diapositivas entre nosotros, esta se la robé a Mike Cohen. Él nos cuenta, digamos, las 4 oportunidades de prevención que van desde el individuo no expuesto, en el cual la educación para cambiar pautas de conducta de riesgo, el control de las enfermedades de transmisión sexual, la circuncisión en los países de alta prevalencia y el uso de condones, sirven para las personas no expuestas. Para las personas expuestas tenemos, bueno, en teoría vacunas que todavía no disponemos. Tenemos la profilaxis preexposición y se trabaja en otros terrenos como microvicidas y anticuerpos, los BNAPs, que creo que se van a discutir en algún momento de la jornada, pero que todavía no tienen una aplicación clínica. Para las personas expuestas, la profilaxis posexposición es lo que tenemos digamos, como disponible. Y finalmente, para las personas infectadas, el tratamiento del HIV en sí mismo, es decir, la terapia antirretroviral para reducir la infectividad. Como ven, tenemos por lo menos 3 intervenciones que incluyen terapia antirretroviral: PEP, PrEP y el tratamiento. Y estamos en una era en la cual está claro que ha habido un cambio fundamental para nuestros pacientes, que es el criterio de indetectable significa intransmisible. Y esto surge de los estudios del HPTN 052, que ya fue publicado hace tiempo, en el cual se mostró que en las parejas heterosexuales que tenían, digamos, desde el punto de vista filogenético el mismo tipo de virus, es decir, que había concordancia en el virus de la persona infectada y de la persona que eventualmente puede haber contraído la infección, hubo un 96% de eficacia en la reducción comparado con placebo. Luego otros estudios observacionales, el Opposite Attract, el Partner Study, etc., nos da un total de más de 76.000 actos de sexo anal, por ejemplo, en el estudio Partner, sin preservativo, con 0 casos de transmisión. De modo tal que hoy por hoy nosotros tenemos que informar a nuestros pacientes de esta situación de indetectable equivale a intransmisible, pero también tenemos que recordarles que indetectable equivale a intransmisible no te protege contra embarazos no deseados, no te protege contra sífilis, gonorrea, hepatitis y otras enfermedades de transmisión sexual. De modo que me parece que el criterio del uso de la terapia antirretroviral tiene que ser parte de un paquete de prevención combinada. De todas maneras, aún antes que supiéramos los beneficios de salud pública que fueron sugeridos en rigor en el año 2006 por Julio Montaner, tomando sus datos de la Corte de Vancouver, sabíamos que había elementos racionales que nos permitían entender por qué había que comenzar temprano. Pasaba una cosa muy rara con la enfermedad por HIV, cosa que nosotros no hacemos en ninguna otra infección. Nosotros no le decimos a un paciente que tiene tuberculosis, mire, vamos a esperar hasta que le suba la fiebre, baje de peso y sus ganglios se pongan bien visibles para entonces comenzar el tratamiento, ¿no es cierto? Acá nosotros decíamos, bueno, no, usted tiene HIV, pero espere hasta que los CD4 le bajen a un determinado nivel. Recuerden que antes empezábamos tratamiento con 200 CD4, luego 350, luego 500, hasta que finalmente, basado en estos elementos racionales que yo les describo allí, efectivamente entendimos que había que empezar el tratamiento bien temprano. La destrucción del sistema inmune es constante cuando el HIV se replica. El HIV se asocia con activación inmune y con fenómenos inflamatorios, lo cual determina que haya las llamadas comorbilidades o enfermedades, entre comillas, no asociadas a SIDA, pero que sí son asociadas finalmente y que también pueden llevar a la muerte de los pacientes. Además, hoy es posible porque tenemos regímenes terapéuticos mucho más sencillos, mucho más compactos, de un comprimido o lo sumo 2 comprimidos por día. Y una cosa muy importante que tenemos que entender es que cuando nosotros recibimos a un paciente, de la medida que le demos tratamiento, el paciente va a quedar vinculado con el sistema.
Por eso tenemos dos problemas. Un problema es el diagnóstico tardío. Estoy hablando de lo que pasa en mi país, pero creo que en una buena parte de América Latina pasa lo mismo. Todavía hay un porcentaje que va entre el 20 y el 30% de la población que se diagnostica muy tardíamente. Y el otro problema que tenemos es la retención en el cuidado. Una persona que está en tratamiento tiene mucho más chances de estar retenida en el cuidado que alguien que le digamos, mire, vuelva dentro de 6 meses o un año, que le vamos a repetir los CD4 y vamos a ver qué pasa. Está demostrado también que el tratamiento antirretroviral previene o reduce la expansión de la tuberculosis y, como decíamos recién, es el arma más importante para reducir la transmisión. Hacía falta un estudio randomizado, prospectivo, y este fue el estudio START. El estudio START lo que hizo fue tomar pacientes que estaban en tratamiento y tenían más de 350 CD4 y randomizarlos a interrumpir o a continuar el tratamiento, y aquellos que eran vírgenes de tratamiento, si tenían más de 350 CD4, los randomizaban a iniciar o a esperar. Como pueden ver, el objetivo era no saber qué grupo iba a tener una elevación mayor de la carga viral. Era claro que el que no hacía tratamiento o lo suspendía iba a tener un aumento definido de la carga viral. Sino, en todo caso, las comorbilidades que eran atribuidas al uso de las drogas, en teoría, deberían ser menores en aquellos que difieren el tratamiento. Sin embargo, lo que pudo verse es que el riesgo de eventos serios asociados y no asociados a SIDA y el riesgo de muerte se redujo en un 57% en los pacientes que iniciaban el tratamiento antirretroviral. Hay otro estudio, que es el estudio SMART, que fue un estudio que también procuró, digamos, determinar similares circunstancias. Y ustedes pueden ver que cualquier cosa que ustedes tomen, SIDA, enfermedades no asociadas a SIDA, enfermedad cardiovascular, cáncer marcador y no marcador, muerte, o cualquier evento de SIDA o no SIDA, en todos los casos favorece claramente el inicio de la terapia de antirretroviral o el mantenimiento de la terapia contra la suspensión. De modo tal que creo que es una discusión que está terminada de cuándo hay que empezar. Además de eso, sabemos que el inicio más temprano determina una recuperación inmunológica mayor, restaura los CD4, restaura la relación CD4-CD8, que a su vez es predictora de la declinación de los CD4, y la relación CD4-CD8 ha sido estudiada como un predictor de morbilidad y mortalidad. Ahora, tenemos otro punto, que es la iniciación rápida. ¿Qué es esto de la iniciación rápida? Hasta ahora nosotros decíamos, bueno, hemos logrado un consenso en todas las guías de que hay que iniciar el tratamiento a toda persona HIV positiva. Pero ahora vamos por más. Ahora ya hay experiencias en San Francisco, en Haití, yo les voy a mostrar algunos datos ahora, que iniciando tratamiento lo antes posible, en algunos casos el mismo día, pero en la concepción de la Organización Mundial de la Salud son 7 días, los primeros 7 días, efectivamente se consigue mejorar mucho comparado con lo que sería el estándar de cuidado, que es empezar digamos, con la demora habitual hasta que tenemos la carga viral, tenemos los otros datos, etc. Como pueden ver, obviamente los que son, digamos, aquellos pacientes que inician el mismo día van a estar en tratamiento dentro de los primeros 90 días, no es ninguna sorpresa, tienen una mejor retención en el cuidado, tienen una mejor supresión viral. Es cierto que hay una tendencia que toca digamos, la línea de separación entre ambas ramas, de modo tal que no es estadísticamente significativa, que hay una mayor pérdida de seguimiento y una mayor mortalidad, pero esto puede estar influenciado por el tipo de pacientes que se estudiaron en África y en Haití. De todas maneras, la experiencia de Haití es muy interesante porque es seguramente el país más pobre de nuestra región, que tiene características bastante parecidas a África en muchos aspectos. Y entonces, como ustedes pueden ver, fueron randomizados los pacientes a iniciar tratamiento el mismo día o empezar en la tercera visita. Enrolaron unos 760 pacientes y tuvieron que parar el estudio porque el Data Safety and Monitoring Board decidió que debía pararlo porque había mucho mejores resultados en el tratamiento del mismo día. Y como pueden ver, ahí tienen ustedes 3 distintas situaciones. Una es la retención en el cuidado con carga viral menor de 50 copias, con un 24% de ventaja para el tratamiento del mismo día. Retención en el cuidado con menos de 1000 copias, que es un corte que usa la Organización Mundial de la Salud para la transmisión. Y finalmente, la mortalidad, que se ve reducida en un 57% en los pacientes que inician tratamiento el mismo día. De modo que si se puede hacer en Haití, es probable que se pueda hacer en otros lados.
Ahora, una pregunta que hay, bueno, pero normalmente uno tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que saber si la carga viral es mayor o menor de 100.000, tiene que saber si los CD4 son menores de 200, hay que hacerle un HLA B5701 para ver la hipersensibilidad a la abacavir, necesitamos un genotipo, tenemos que saber si estamos obligados a usar tenofovir o TAF porque el paciente puede estar coinfectado con hepatitis B y puede haber potenciales interacciones de drogas y eventos adversos con lo que elegimos. Sin embargo, con las drogas que nosotros estamos usando ahora, prácticamente la totalidad de estos elementos están resueltos y en realidad no hay ninguna necesidad para esperar, porque si usamos regímenes basados en dolutegravir o en bictegravir, evidentemente todos estos puntos están resueltos y solamente queda en marrón si es que vamos a usar darunavir, que como ustedes saben hay una formulación nueva desde TAF, FTC, darunavir y cobicistat, que podría ser una opción para inicio de tratamiento y es la única que tendría potenciales interacciones de drogas y algún grado de intolerancia digestiva. Pero usando inhibidores de la integrasa no debería haber mayores problemas. Las guías de la Organización Mundial de la Salud recomiendan el ofrecer tratamiento en los primeros 7 días, ese es el concepto de tratamiento rápido, y a todas las personas que estén dispuestas, por supuesto, estén listas para iniciarlo. Y en esto hay que ser muy cuidadoso, porque no es lo mismo el paciente joven, hombre que tiene sexo con hombre, que ha venido a testearse a la clínica cada 3 meses y finalmente viene con su análisis de HIV positivo, que la señora que fue a donar sangre para una prima y de repente se encuentra con algo con que la llaman del banco de sangre y le dicen vaya a ver al doctor Santana que le va a explicar que usted tiene un problemita en la sangre, al menos eso es lo que hacen muchos hematólogos en mi país, ni siquiera se animan a decirle al paciente que tiene HIV, vaya a ver al infectólogo que ya le va a explicar, y la señora se encuentra con una sorpresa total de que es HIV positiva. Esta paciente seguramente no está para el Rapid Initiation, pero los otros pacientes, muchos de ellos, efectivamente lo están. Las guías, por ejemplo, del panel de la AES USA, lo que dice es que hay que empezar el tratamiento lo antes posible después del diagnóstico, salvo que el paciente no esté preparado. Básicamente esa es la situación. Y como ven, la recomendación es usar o bien bictegravir asociado con TAF-FTC en píldora única, o dolutegravir o darunavir realzado con cobicistat o con ritonavir, más la asociación de TAF o tenofovir, a su vez asociados con FTC o con 3TC. ¿Cuándo iniciar tratamiento en el contexto de infecciones oportunistas? Ya fue estudiado por Andy Solopa, este es un trabajo viejo del año 2009, que excluyó la tuberculosis de su análisis, pero que mostró que evidentemente está favorecido el inicio lo más temprano posible. Para esto hay 2 excepciones que hay que tener en cuenta. Una es tuberculosis, que voy a mencionar enseguida, la otra es la criptococosis meningia, en la cual hay que tener cuidado en los primeros días por el riesgo de síndrome de reconstitución inflamatoria. Y no es lo mismo tener un síndrome de reconstitución inflamatoria cuando los ganglios mediastinales, por ejemplo, se expanden, que tener un síndrome de reconstitución inflamatoria en una caja cerrada, como es la caja craneana, cuando se produce una reacción a nivel del tejido cerebral y de las meninges. Pero como pueden ver, cualquiera de las variantes que ustedes miren aquí, TCP, infección bacteriana, otras infecciones oportunistas, en todos los casos se ve favorecido el evento temprano. En el caso de la criptococosis depende mucho de la habilidad del centro para manejar la hipertensión endocraniana, la posibilidad de hacer punciones lumbares, la posibilidad de poder colocar eventualmente un drenaje para evitar el riesgo. En relación a tuberculosis hay 3 trabajos que han sido claramente explicativos y el mensaje para llevar a casa es: paciente con menos de 50 CD4 debe iniciar tratamiento antirretroviral a más tardar cuando termina la segunda semana del inicio de la terapia antituberculosa. Los pacientes que tienen más de 50 CD4 pueden esperar eventualmente a que se termine la fase de inducción, que como ustedes saben son las primeras 8 semanas. ¿Con qué empezar? Bueno, evidentemente durante muchos años el Favirenz fue el campeón y había sido invicto de alguna manera, porque la verdad que ningún régimen había podido ganarle a una asociación de Favirenz con 2 nucleósidos, pero como ustedes pueden ver ahí listado, raltegravir demostró superioridad a 5 años, dolutegravir la demostró ya a las 48 semanas, hasta la rilpivirina también lo demostró, pero en pacientes con menos de 100.000 copias. La doravirina, un nuevo no nucleósido, demostró no inferioridad a 48 semanas. Tenemos el tema del metaanálisis del ACTC sobre el aumento del riesgo de la suicidalidad,
Sabemos que puede producir hipertrigliceridemia, pero tal vez el factor más importante para mencionar es el de la resistencia primaria, que ustedes pueden ver en el gráfico de las curvas rojas, distintas regiones del mundo que van cruzando el 10% de resistencia, que es el límite que el Comité de Resistencia de la Organización Mundial de la Salud recomienda para seguir usando Efavirenz sin tener un genotipo previo, cosa que en la región de América Latina, no sé Puerto Rico, pero en América Latina muchos países no tienen acceso a genotipo. En mi país hay, yo sé que en Brasil también, pero hay muchos países de la región y del Caribe en particular que no lo tienen. De modo tal que Efavirenz ha dejado de ser la droga de primera línea. En esta lámina ustedes pueden ver que nosotros estamos en un punto en el cual podemos ya casi disputarle a los hepatólogos el hecho de que tenemos más del 90% de eficacia, ¿no? Ustedes pueden ver allí todos estos estudios del Flamingo hacia arriba, basados en dolutegravir, basados en elvitegravir, basados en terapia doble con dolutegravir 3TC, basados en darunavir, ritonavir, basados en victegravir. Todos ellos tienen una efectividad superior al 90%. Es decir que hoy sacar una nueva droga que tenga una efectividad menor del 90% ya deja de ser razonable para las compañías farmacéuticas, por lo cual el advenimiento de nuevas drogas dependerá básicamente de su capacidad de ser de vida media prolongada y que se pueda usar durante, digamos, en dosis semanales o mensuales, o que sea inyectable, como tenemos el caso del cabotegravir, etc. Comparemos con lo que fue el lanzamiento de Efavirenz junto con acetate 3TC, y en ese momento la eficacia, y era muy buena, era de 64% en el estudio 008. Y hoy estamos hablando de arriba del 90%, o sea que efectivamente estamos en una era de mucha eficacia. Tenemos evidencia suficiente para usar inhibidores de la integrasa no busteados. Profeso el elvitegravir porque tiene el problema del covicistat con las interacciones medicamentosas. Ustedes tienen para elegir victegravir, dolutegravir o raltegravir en sus dos formulaciones, 402 veces por día o 1200 una vez al día. Y en todos los casos pueden ver que la comparación con terceras drogas siempre favorece a los inhibidores de la integrasa, mientras que la comparación entre inhibidores de la integrasa da empate. Dolutegravir demostró ser no inferior a raltegravir en pacientes de inicio, victegravir demostró ser no inferior a dolutegravir también en pacientes de inicio. Las recomendaciones del DHHS, el Departamento de Salud Humana de los Estados Unidos, y de la AES USA, como pueden ver, se basa en victegravir y dolutegravir. En el caso del DHHS también mantiene raltegravir, cosa que AES USA no lo hace. Tenemos que tener en cuenta también, sobre todo por los países vecinos al vuestro, que hay muchos países que solo siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud porque dependen de la ayuda exterior. Y como primera recomendación de la OMS es el dolutegravir en combinación con dos nucleósidos, tenofovir 3TC en general, y Efavirenz a dosis de 400 miligramos al día como una droga alternativa, mientras que raltegravir está reservado específicamente para las personas, para los niños y para las mujeres en edad reproductiva o en el primer trimestre. ¿Qué pasa con los regímenes de dos drogas? Si nosotros miramos las guías europeas, las del DHHS y la de AES USA, en general limitan la indicación de dos drogas para los pacientes que no pueden tomar ni abacavir, ni TAF, ni tenofovir. Este fue el argumento que se usó cuando presentamos el estudio Gemini, que eran solo 48 semanas. Bueno, ahora se presentaron los estudios de las 96 semanas, que demostraron no inferioridad, como ustedes pueden ver allí, 89.5 contra 86, sin emergencia de resistencia en ninguno de los casos de fallo en ninguna de las dos ramas. Sin embargo, todavía estamos esperando que las guías tomen nota de esto, porque algunas drogas se aprobaron con datos a 48 semanas y esta estrategia lleva 96, va a seguir hasta 144 semanas, pero todavía no tenemos novedades de las guías. Como les dije, cero emergencia de resistencia en cualquiera de las ramas. De modo que, para terminar, el argumento acerca de cuándo tratar se terminó, game over, como dice ahí. Si un paciente tiene HIV, trátelo, proceda lo más rápido que la accesibilidad de su paciente se lo permita y use drogas de alta barrera genética para garantizar entonces que vamos a tener éxitos terapéuticos en el orden del 90%. Muchas gracias por la atención.